Y ahí está grabando. Ya, entonces, lo que hemos visto hasta el momento respecto del metabolismo o catabolismo, llamémoslo así, ácidos grasos, implicaba, dijimos, que el catabolismo de ácidos grasos estaba asociado a una condición de hipoglicemia y que esta condición de hipoglicemia puede ser generada por ejercicio físico, generalmente de larga duración, o puede también ser generado por una condición de ayuno prolongado. ¿Okay? Esas dos son las condiciones que van a generar una hipoglicemia, ¿ya? Y en ese contexto dijimos que en el tejido adiposo los triacilgliceroles se degradan a ácidos grasos, los cuales son exportados. Y dentro del proceso de degradación de ácidos grasos están involucradas las perilipinas. ¿Ya? No se olviden que son proteínas protectoras de la capa de la gota de grasa y que cuando estas perilipinas son fosforiladas por acción de la proteína quinasa A, dejaban expuesta a esta gota de grasa para la acción de la triacilglicerol lipasa. Entonces también tenemos la triacilglicerol lipasa como principal enzima que degrada los triacilgliceroles en ácidos grasos más glicerol, ¿ya? Los cuales dijimos que eran exportados desde el tejido adiposo hacia el hepatocito, ¿no? Exportados al hepatocito, ¿ya? En el hepatocito están ocurriendo varias rutas metabólicas bajo esta condición metabólica, y la principal ruta metabólica que se encuentra activa en una condición de hipoglicemia, ya sea si es generada por ejercicio físico, dijimos que era el lactato, que estaba generando piruvato, o podría ser la alanina, ¿ya? Que genera piruvato, y cuando hay un ayuno prolongado, también son aminoácidos los principales, lo vamos a representar por alanina, ¿ya? Cuando hay un ayuno prolongado, son las proteínas los que van a proveer de átomos de carbono, ¿ya? Entonces, vamos a poner acá mejor. Profe, disculpe que no se ve bien la pizarra. Ok. Gracias. Entonces, si hay un ejercicio físico, dijimos que los principales precursores son lactato y alanina, ¿ya? Y cuando hay un ayuno prolongado, también tenemos, principalmente son las proteínas los que van a actuar como precursores gluconogénicos. Entonces tenemos, lo voy a representar por alanina, ¿ya? Y todos estos generaban piruvato, y el piruvato dijimos que se transforma en glucosa, ¿ya? Por lo tanto, por un lado, la gluconogénesis que se encuentra activa en esta condición metabólica está determinada por la activación de la activación, en este caso, de la actividad fosfatasa 2 e inactivación de la actividad quinasa 2. ¿Ya? Y esto trae como consecuencia una disminución de la concentración de fructosa 2,6-bifosfato, y por lo tanto actuaba como un potente activador de la gluconogénesis, particularmente activando a la fructosa bifosfatasa 1. ¿Ya?
¿ya? Que es la enzima gluconogénica, e inhibiendo la fosfofructoquinasa 1, que es la enzima glicolítica. Entonces, tenemos una gluconogénesis activa, y ya sabemos que los átomos de carbono para la síntesis de glucosa, la cual posteriormente va a ser exportada, entonces tenemos aquí asociado el ciclo de Cori y el ciclo de la glucosalanina con el músculo esquelético, va a estar determinada por la transformación de estos precursores. Pero dijimos además que necesitamos energía, ¿ya? Y esta energía, para el caso de la gluconogénesis, para la síntesis de un mol de glucosa, necesitábamos 4 ATP y 2 GTP por cada molécula de glucosa que por cada molécula de glucosa que se vaya a sintetizar a través de este proceso, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿de dónde obtenemos la energía? La energía la obtenemos y eso fue lo que hemos visto en estas dos últimas clases, la energía la obtenemos de la degradación de los ácidos grasos que se obtienen directamente de la metabolización del triacilglicerol en el tejido adiposo, que una vez que ingresan al hepatocito, entonces, una vez que ingresan al hepatocito, también hay, por un lado, dijimos, activación de los ácidos grasos, hay transporte de los ácidos grasos, y por último, hay beta-oxidación de los ácidos grasos a nivel de la matriz mitocondrial. Y la beta-oxidación de un ácido graso de 16 átomos de carbono, dijimos que puede proveer una cantidad de energía química en forma de ATP suficiente para poder llevar a cabo cualquier proceso gluconogénico, ¿ya? Entonces de aquí obtenemos la energía. El punto está que lo que está ocurriendo en la matriz mitocondrial, acuérdense que son dos procesos, que se los mencioné en la clase de ayer. El piruvato transformándose en oxalacetato, es decir, la ruta gluconogénica, es un proceso que se lleva a cabo en la matriz mitocondrial en el mismo momento en que ocurre la beta-oxidación de un ácido graso. Entonces, acá tenemos un mecanismo regulatorio que va a determinar la real utilidad de las moléculas de acetil-CoA que provienen de la beta-oxidación y cómo el sistema es capaz de generar energía para favorecer el proceso gluconogénico. Entonces, ahora nos vamos a referir a ese punto en particular, ¿ya? Entonces, tenemos nuestra mitocondria, este es nuestro citosol, esta es nuestra matriz mitocondrial. ¿Okay? Entonces, ¿qué dijimos? Que el piruvato, no se olviden que se están llevando dos procesos a cabo en la matriz mitocondrial. Uno de ellos es que el piruvato, que puede provenir de lactato o puede provenir de alanina, ¿ya? Fermentación láctica, viene del lactato generado en el músculo esquelético o viene de la metabolización de los aminoácidos, de las proteínas, ya sea en el músculo esquelético o las mismas proteínas hepáticas, generan piruvato. ¿Qué dijimos? Este piruvato entra a la matriz mitocondrial para seguir la ruta gluconogénica. Ese piruvato se va a transformar en oxalacetato. ¿Qué de particular tenía esta reacción? Esta reacción es mediada por una enzima que es la piruvato carboxilasa, que es la piruvato carboxilasa. Aquí les estoy volviendo a mostrar la reacción gluconogénica. Es una reacción de carboxilación y con gasto de ATP. ¿Ya? Lo voy a poner al revés, al otro lado para que no me moleste, ¿ya? Entonces, esta es una reacción de carboxilación con gasto de ATP, la cual se transforma en ATP más fosfato. ¿Ok? ¿Y qué dijimos de esta enzima, de la piruvato carboxilasa? Que es una ruta anaplerótica donde el piruvato se transforma
en un intermediario del ciclo de Krebs. Acuérdense que vimos este mecanismo regulatorio que da cuenta de la entrada de los átomos de carbono al ciclo de Krebs. ¿Y qué dijimos? Que la concentración de oxalacetato intramitocondrial es tan pequeña, es de 3 órdenes de magnitud respecto de los otros intermediarios, entonces acá tenemos un paso limitante de la entrada de acetil-CoA hacia el ciclo de Krebs, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podría ocurrir? Que este piruvato, si se quiere descarboxilar completamente el ciclo de Krebs, debería transformarse en acetil-CoA por el complejo piruvato deshidrogenasa, donde entra una coenzima y entra un NAD, dijimos, y se reduce a NADH. Y además se descarboxila, ¿ya? Entonces, esta reacción mediada por el complejo o por la complejo piruvato deshidrogenasa daría cuenta de la descarboxilación oxidativa del piruvato. ¿Pero qué dijimos? No se olviden que en el contexto en el cual estamos en este momento es en una condición de hipoglicemia, generada ya sea por un ejercicio físico de larga duración o generada por un ayuno prolongado. Por lo tanto, tiene que haber gluconogénesis y no una descarboxilación oxidativa del piruvato, ¿ya? O sea, esta ruta debería estar inactiva. Pero resulta ser que, de manera paralela, el ácido graso que viene del tejido adiposo movilizado a través de la sangre unido a albúmina, ese ácido graso llega al citosol del hepatocito, se activa a un acil-CoA, posteriormente se transporta a través de la membrana mitocondrial interna y externa asociado a carnitina, y en la matriz mitocondrial nuevamente se activa por la acil-carnitin transferasa 2 en una acil-CoA, ¿ya? ¿Y qué dijimos de este acil-CoA? Bueno, este acil-CoA sufre un proceso de beta-oxidación, ¿ya? Que lo voy a representar de esta manera. ¿Ya? Sufre un proceso de beta-oxidación y varios ciclos de beta-oxidación. ¿Qué dijimos que generaban los ciclos de beta-oxidación? Generan como producto FADH2. Bueno, no es un producto, acuérdense que eso es la primera, la acil-CoA deshidrogenasa, es una flavoproteína que transfiere los electrones directamente a una proteína transportadora de electrones y estas sucesivamente le transfieren los electrones a la quinona. Pero lo voy a representar de esta manera. Pero además, en cada ciclo de beta-oxidación también genera NADH. Entonces, fíjense que acá tenemos un aumento importante de la concentración de NADH producto de la beta-oxidación. En cambio, este FADH2, directamente los electrones van a la cadena transportadora de electrones, ¿ya? Y al ir a la cadena transportadora de electrones, estos directamente van a generar el gradiente químico y eléctrico para que la ATP sintasa pueda sintetizar ATP y así proveer de la energía para los procesos gluconogénicos. Y no se olviden que el otro producto que se genera de cada ciclo, así como de la beta-oxidación completa de acetil-CoA, es una molécula de acetil-CoA, ¿ya? Entonces, lo voy a representar con un acetil-CoA rojo que proviene, en este caso, de la beta-oxidación de los ácidos grasos, y acá tengo un acetil-CoA azul que proviene de la descarboxilación oxidativa del piruvato mediado por el complejo piruvato deshidrogenasa. Pero acá tenemos un factor importante, que ese aumento de NADH intramitocondrial va a estar de una u otra manera también regulando el ciclo. ¿Qué dijimos? Que este oxalacetato puede formar citrato siempre y cuando cualquiera de estos acetil-CoA, el acetil-CoA rojo o el acetil-CoA azul, se condensen con oxalacetato, ¿ya? Es decir, entrar al ciclo.
Y citrato se transforma a través del ciclo nuevamente en oxalacetato. Pero resulta ser que tenemos un aumento de la concentración de NADH producto de la beta-oxidación. ¿Qué dijimos que producía este NADH? Este NADH, o este aumento transitorio de la concentración de NADH generado por la beta-oxidación, va a generar o va a tener un efecto inhibitorio de la actividad del ciclo sobre la actividad de la isocitrato deshidrogenasa, sobre la actividad de la isocitrato alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, y va a inhibir, dijimos, la transformación de malato en oxalacetato, pero va a activar la transformación de oxalacetato a malato. ¿Ya? Vamos a poner ahí. Entonces, tenemos un efecto regulatorio sobre la actividad del ciclo y por lo tanto la actividad del ciclo va a verse deprimida o verse disminuida. Y eso es producto de los, o debido a los productos generados en la beta-oxidación, que es el aumento del NADH transitorio. ¿Por qué? Porque ese NADH igual puede ir a la cadena transportadora de electrones, especialmente asociado al complejo 1, ¿ya? Entonces, por eso yo hablo de un aumento de la concentración de NADH transitorio, porque ese NADH también se puede oxidar en la cadena transportadora de electrones. Por lo tanto, va a depender del flujo de la cadena de electrones el efecto regulatorio sobre el ciclo. Pero este aumento transitorio va a disminuir la capacidad del ciclo y fíjense que particularmente va a favorecer, voy a poner aquí una línea punteada, significa que está inhibida, ¿ya? O menos activa la oxidación de malato a oxalacetato, pero está activa la reducción de oxalacetato a malato. ¿Y qué dijimos? Que esa es la ruta gluconogénica. Entonces este malato se exporta al citosol. ¿Para qué? Para que el malato el que sale de la matriz mitocondrial, después se oxida a oxalacetato, genera NADH en el citosol. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay una forma de transportar equivalentes reducidos, ahora desde la matriz mitocondrial hacia el citosol del hepatocito. Y este malato en el citosol del hepatocito se transforma en oxalacetato y genera NADH para la gluconogénesis, y este oxalacetato se transforma en PEP. ¿Ya? Ojo, esto sale de la matriz mitocondrial para que no... ¿ya? Y se transforma en PEP. Y transformándose en PEP, sigue la ruta gluconogénica. ¿Ok? Entonces, por un lado, el aumento transitorio de la concentración de NADH, tal cual como se los menciono, es transitorio, va a tener un efecto de disminuir la capacidad del ciclo, pero va a favorecer la ruta gluconeogénica, por un lado, inhibiendo transitoriamente la isocitrato deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Pero ¿qué otra cosa particular hace el NADH cuando aumenta? Acuérdense, cuando aumenta el NADH, tiene un efecto inhibitorio sobre la complejo piruvato deshidrogenasa. Acuérdense que es de manera indirecta. El NADH o el NAD, así como el ATP, el ADP, el acetil-CoA o la coenzima, tiene un efecto de regulación alostérica sobre la piruvato deshidrogenasa fosfatasa o piruvato deshidrogenasa quinasa. Entonces, si aumenta NADH, se activa alostéricamente la piruvato deshidrogenasa quinasa, y al estar activa esta quinasa, fosforila al complejo piruvato deshidrogenasa. Y al fosforilarlo, se inactiva. Por eso yo voy a poner solamente el resultado del efecto de aumento de la concentración de NADH, que es una inhibición del complejo piruvato deshidrogenasa. Entonces, esta ruta, en esta condición metabólica, está inactiva. Es decir,
el piruvato que viene de lactato-alanina preferentemente se va a carboxilar y formar oxalacetato y no acetil-CoA por el complejo piruvato deshidrogenasa, porque los productos de la beta-oxidación van a estar inhibiendo al complejo piruvato deshidrogenasa. Pero ¿qué otra cosa importante también ocurre acá? Que el acetil-CoA que se genera por la beta-oxidación trae como consecuencia, por lo tanto, un aumento de la concentración de acetil-CoA. ¿Y por qué? Porque si ustedes se fijan, hay un efecto más que inhibitorio, disminuye la capacidad del ciclo. Y al disminuir la capacidad del ciclo, debido a que este oxalacetato preferentemente está siendo canalizado hacia la ruta gluconogénica, la concentración real de oxalacetato disminuye aún más. Por lo tanto, voy a tener cada vez menos oxalacetato para que ese acetil-CoA se pueda condensar con él y formar citrato. Pero además, como el ciclo está siendo transitoriamente regulado por NADH, realmente el ciclo está bastante deprimido. Entonces, y deprimido no solamente por el efecto regulatorio de NADH, sino que está deprimido porque, a pesar de que el piruvato se está transformando en oxalacetato, este oxalacetato no está disponible para la condensación con acetil-CoA, sino que es utilizado por la ruta gluconogénica. Entonces, tengo muy poca concentración de este intermediario. Entonces, como hay muy baja concentración de acetil-CoA, perdón, de oxalacetato, acetil-CoA no se va a poder condensar con oxalacetato y empieza a acumularse, debido a que la beta-oxidación está activa. Entonces aquí tenemos una beta-oxidación activa. ¿Ya? ¿Y por qué tenemos una beta-oxidación activa? Porque la primera enzima, la acetil-CoA deshidrogenasa, está transfiriendo los electrones directamente a la cadena transportadora de electrones. Después viene la reacción de hidratación, y después de la reacción de hidratación, la beta-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, que requiere NAD+, ¿ya? Y ese NAD+, proviene directamente de la oxidación de este NADH que está ocurriendo en la cadena transportadora de electrones, ¿ya? Entonces, mantenemos activa la beta-oxidación, producto de la reoxidación del NADH en la cadena transportadora de electrones, lo que trae como consecuencia un aumento real de la concentración de acetil-CoA. ¿Y qué dijimos de este aumento real de la concentración de acetil-CoA? Que inhibe, ahí tenemos un segundo factor de inhibición del complejo piruvato deshidrogenasa, pero lo más importante, que activa piruvato carboxilasa. Entonces, no solamente la beta-oxidación provee de la energía para los procesos gluconogénicos, sino que además provee de un mecanismo regulatorio que va a determinar que los átomos de carbono que vienen del lactato o alanina sean canalizados hacia la ruta gluconogénica. ¿Ok? Si bien es cierto, esto obviamente favorece, ¿ya? Este aumento de acetil-CoA proveniente de la beta-oxidación favorece que estos átomos de carbono, por lo tanto, sigan la ruta gluconogénica, trae como consecuencia un aumento de la concentración de acetil-CoA debido a que este no puede entrar al ciclo a la velocidad a la cual se está produciendo. ¿Qué quiere decir con eso? Como hay muy baja concentración de oxalacetato, ¿ya? O bajó aún más de lo normal, entonces, por ejemplo, ahora tenemos, no sé, 2 moléculas de oxalacetato, pero estamos produciendo, hagamos la reacción 1:1. Si tengo una molécula de oxalacetato, pero en la beta-oxidación estamos generando 1000 moléculas de acetil-CoA, obviamente al ciclo puede entrar una molécula de acetil-CoA, porque la estequiometría me dice que es 1:1. Me quedarían en exceso 999. Bueno, en un segundo ciclo generamos 1000 más, ya tendríamos 1999, pero podría entrar una segunda molécula de acetil-CoA, y así, entonces se va aumentando la concentración de acetil-CoA. Y este es un problema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el hepatocito que va a determinar, que va a determinar que la concentración de acetil-CoA
posteriormente disminuye. Como el acetil-CoA no puede entrar al ciclo, porque los átomos de carbono están siendo canalizados para la ruta gluconogénica, ¿ya? Y considerando además que los órganos glicolíticos como el cerebro, músculo esquelético o los músculos cardíacos requieren de glucosa, ¿ya?, como principal fuente metabólica y energética, y el hígado, si bien es cierto, está sintetizando glucosa como gluconogénesis, a través de la gluconogénesis, la cantidad de glucosa que sintetiza el hígado durante ese periodo es está muy por debajo de los requerimientos de los órganos glicolíticos. Entonces, a pesar de que está sintetizando glucosa, tiene un exceso de acetil-CoA. ¿Qué es lo que hace el hígado con este exceso de acetil-CoA? Forma cuerpo cetónico. ¿Y qué son los cuerpos cetónicos? Son moléculas que se sintetizan en la matriz mitocondrial del hepatocito y que el hepatocito los exporta al tejido extrahepático para que los órganos glicolíticos, como cerebro particularmente, corazón, ¿ya?, y además músculo esquelético, puedan utilizar los cuerpos cetónicos como fuentes de energía, ¿ya? Entonces, en esa condición, el hígado no solamente exporta glucosa, sino que también exporta cuerpos cetónicos. Pero ¿qué ocurre con la glucosa? La glucosa, o más bien dicho, el hígado sintetiza glucosa en esta condición de hipoglicemia para tratar de restablecer los niveles plasmáticos de glucosa, ¿ya? Pero las necesidades o los requerimientos de los órganos glicolíticos están muy por sobre lo que el hígado es capaz de sintetizar. Y además, lo que sintetiza como glucosa básicamente es para volver a restablecer esos niveles normales de glucosa. Entonces, como no les puede proveer de glucosa al cerebro, músculo esquelético o músculo cardíaco en esta condición, ¿ya?, la borré, ¿ya?, ejercicio de alta duración, de larga duración o un ayuno prolongado, ¿qué es lo que hace el hígado? Con este exceso de acetil-CoA, generar cuerpos cetónicos para alimentar el tejido extrahepático. Eso significa que el cerebro, músculo esquelético y músculo cardíaco utilizan cuerpos cetónicos en vez de glucosa para obtener energía, ¿ya? Entonces, ¿en qué consisten los cuerpos cetónicos? ¿No? Déjenme ver una cosa. Ya. Los cuerpos cetónicos corresponden a un tipo de moléculas que se sintetizan en el hepatocito, pero bajo esta condición, es decir, cuando estamos haciendo ejercicio de larga duración o estamos haciendo un ayuno prolongado. Y eso es básicamente debido a una alta tasa de metabolización de ácidos grasos, ¿ya? O sea, sí o sí tiene que haber una alta tasa de metabolización de ácidos grasos que dé como producto acetil-CoA, pero ese acetil-CoA no sea descarboxilado oxidativamente en el ciclo de Krebs, es decir, que no puede entrar al ciclo de Krebs, ya sea porque el ciclo de Krebs está deprimido o tiene muy baja capacidad, ya sea debido a un aumento de la concentración de NADH o que también sea producto de una baja concentración de oxalacetato, ya que este está siendo utilizado para los procesos gluconogénicos. Entonces, se empieza a acumular el acetil-CoA y se sintetizan estos cuerpos cetónicos, ¿ya? El acetil-CoA no es más que... O sea, la formación de cuerpos cetónicos parte por la condensación de dos moléculas de acetil-CoA, ¿ya?, para formar, aquí hay se libera una coenzima y forma, si ustedes se fijan, es muy parecida a la reacción. ¿Ya? Hemos condensado dos moléculas de acetil-CoA y fíjense, miren, es muy parecida a un intermediario de la beta-oxidación.
alfa-beta. Este es el beta-aceto-acil-CoA, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿ya? Y esta reacción, que es una reacción reversible, la cataliza una tiolasa. Si ustedes se fijan, es la misma tiolasa de la beta-oxidación, que hace la reacción inversa, ¿no? Pero aquí generamos un intermediario de 4 átomos de carbono, solamente eso, ¿ya? Entonces ustedes tienen el aceto, este es el aceto acetil CoA, ¿ya? Después, este aceto acetil CoA, en una reacción irreversible, entra una tercera molécula de acetil CoA. ¿Ya? Entra una tercera molécula de acetil CoA, liberándose una coenzima, ¿ya? Y, bueno, deje mostrarle, pero CH3, entonces esto tiene que ser, y este va acá, y ese va acá. Entonces, este átomo de carbono acá se une con ese que está ahí, ¿ya? Para formar, se libera esta coenzima, que es esta, entonces generamos acá un CO, que es ese, un CH2, después espérense, ese no está ahí, ese está aquí, ese es el carbono reactivo, perdón. Este es el carbono reactivo, ese entra aquí, ahí entra, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Se libera esta coenzima y nos queda el grupo carboxílico, que es ese, el CH2, que está unido a este carbono, el cual se transforma en un alcohol. Acá está el grupo metilo, y después viene el resto de nuestra molécula. ¿Ya? Esta molécula es el beta-hidroxi, fíjense, este es el carbono alfa, este es el carbono beta. Este es el beta-hidroxi, beta-metil, y después nuestro esqueleto principal, carbono 1, 2, 3, 4, 5, un CoA, glutaril, CoA. La enzima que cataliza esta reacción es la hidroximetil glutaril CoA sintasa, ¿no? Es sintasa porque fíjense que no ocupa ATP, ¿ya? En la reacción. Entonces formamos el hidroximetil glutaril CoA. Una vez que se forma el hidroximetil glutaril CoA, déjenme buscar. Una vez que se forma el hidroximetil glutaril CoA, por actividad de una liasa, que es la hidroximetil glutaril CoA liasa, y que lo que hace una liasa es scisiona esta molécula para generar, por un lado, acetil CoA. Entonces, rompe este enlace, ¿ya? Y genera como producto acetil CoA. Entonces, básicamente utiliza la última molécula de acetil CoA, la utiliza solamente para generar una reestructuración interna de mi molécula, ya que esta hidroximetil glutaril CoA liasa vuelve, en el fondo, a generar esa misma molécula acetil CoA. Pero desde un punto de vista de la estructura, estamos eliminando una de las primeras moléculas de acetil CoA. Y forma, ¿ya? Fíjense, un CO, CH2, aquí queda un carbonilo y un metilo. Entonces forma, eliminamos eso, formamos un metilo, formamos eso, ¿no?
Perdón, aquí ya, voy a escribir de nuevo la molécula porque si no, forma el ácido, el CH2, el carbonilo y el metilo. ¿Ya? Y este es un aceto acetato. ¿Ya? Aceto acetato. ¿Ya? Y el aceto acetato, como intermediario, puede sufrir una reacción de descarboxilación, ¿ya? Y se elimina este para formar CH3COCH3, que es la famosa acetona, y esta acetona se elimina por la respiración, ¿ya? Y la enzima que descarboxila de manera espontánea es la acetoacetil, es una descarboxilasa. Entonces, uno de los cuerpos cetónicos que se genera es acetona, pero esta acetona es altamente volátil a la temperatura corporal y por lo tanto la eliminamos a través de la respiración, ¿ya? O el acetoacetato en una reacción reversible, ¿ya? Reducimos el grupo carbonilo y formamos ¿ya? Este es el carbono alfa, carbono beta, formamos el beta hidroxi y la sal de 4 átomos de carbono, butirato. Y este es el otro cuerpo cetónico, ¿ya? O sea, los cuerpos cetónicos que se sintetizan en el hepatocito son acetoacetato, acetona y beta-hidroxibutirato. Pero el acetoacetato se puede descarboxilar para generar acetona, la cual se elimina a través de la respiración, y el acetoacetato se puede... bueno, aquí esta es una reacción de reducción, por lo tanto, en esta reacción requiere nada H y genera nada más. Y este es una acetoacetato o beta-hidroxibutirato deshidrogenasa, ¿ya? Esta es una deshidrogenasa. Entonces, genera estos tres cuerpos cetónicos, pero, vuelvo a repetir, acetona se elimina a través de la respiración o de la exhalación. El acetoacetato también se puede reducir a beta-hidroxibutirato y resulta ser que este es el que se exporta al tejido extrahepático. ¿Ya? El beta-hidroxibutirato. Entonces, si bien es cierto, ya le mostré la química, es decir, las reacciones químicas, aquí lo que me interesa es básicamente el mecanismo regulatorio que va a determinar que haya un aumento de la concentración de acetil-CoA en la matriz mitocondrial y que ese acetil-CoA en la matriz mitocondrial del hepatocito puede generar cuerpos cetónicos. Y la importancia de los cuerpos cetónicos es proveer de energía, ¿ya? Proveer de energía para el tejido extrahepático en condiciones de hipoglicemia. Pero además, algo muy importante es, ¿dónde está? Acetil-CoA, en la reacción anterior, ¿ya? En la primera reacción del cuerpo cetónico, en la primera reacción de formación de cuerpo cetónico, donde se condensan dos moléculas de acetil-CoA por acción de la tiolasa y se libera la coenzima, ese es otro factor importante en la formación de cuerpo cetónico, que la coenzima que se genera como producto en la primera reacción de la formación de cuerpo cetónico mediada por la tiolasa, esa coenzima, acuérdense que es extremadamente necesaria para la actividad o para la beta-oxidación.
¿Por qué? Porque necesitan la coenzima para generar acetil-CoA, que es el producto de cada uno de los ciclos de la beta-oxidación, ¿ya? Entonces, básicamente la formación de cuerpo cetónico entonces permite la regeneración de la coenzima indispensable para la actividad tiolasa en la beta-oxidación, ¿ya? Y además permite la generación de moléculas que son utilizadas que son exportadas al tejido extrahepático para la obtención de energía, en condiciones obviamente de hipoglicemia. Entonces, una vez que se generan los cuerpos cetónicos y estos son exportados, o el beta-hidroxibutirato es exportado al tejido extrahepático, llegan, por ejemplo, al cerebro, o al músculo cardíaco, o al músculo esquelético. Y este beta-hidroxibutirato, entonces vamos a limpiar acá. Este beta-hidroxibutirato, en una reacción irreversible, ¿ya? Por... Espérense. Ya. El beta-hidroxibutirato, entonces ahora vamos a poner aquí, para que quede en la grabación, tejido extrahepático. Entonces, una vez que el beta-hidroxibutirato es transportado a través de la sangre al tejido extrahepático en esta condición metabólica de hipoglicemia, ¿ya? En una reacción reversible, ¿ya? El beta-hidroxibutirato va a ser transformado nuevamente en acetoacetato. Entonces, para dibujarlo de la misma forma, ¿ya? El acetoacetato. Eso significa que el alcohol se está oxidando, por lo tanto hay algo que se está reduciendo. Y aquí en esta reacción de oxidación se reduce NAD+. Obviamente en el tejido extrahepático el beta-hidroxibutirato entra a la matriz mitocondrial y en la matriz mitocondrial, ¿ya? Del tejido extrahepático, el beta-hidroxibutirato se oxida a acetoacetato. Si ustedes se fijan, son reacciones, las reacciones inversas que acabamos de ver en la formación de cuerpo cetónico, por lo menos esta, ¿ya? En el hepatocito. Una vez que tenemos el acetoacetato, si ustedes se fijan, es parecido. Si nosotros cortamos este enlace, podríamos activarlo y generar una coenzima A, o 2-acetil-CoA, perdón. Pero para generar acetil-CoA necesitamos un donor de coenzima. Y aquí es donde está la diferencia, porque el donor de la coenzima es el succinil-CoA, ¿ya? Succinil-CoA. Y succinil-CoA, no se olviden que es un intermediario del ciclo de Krebs. Entonces, si bien es cierto, estamos utilizando un intermediario del ciclo de Krebs, pero estamos generando succinato, ¿ya? Entonces el succinil-CoA lo utilizamos solamente como un donor de la coenzima, estamos generando succinato. En este ciclo, o en esta parte del ciclo, acuérdense que el succinil-CoA permite la generación de un GTP. Entonces, claro, estaríamos perdiendo un GTP siempre y cuando el sistema sea capaz de reponerlo. Pero aquí estamos utilizando ese intermediario, pero lo estamos regenerando. Por lo tanto, no hay pérdida de átomos de carbono del ciclo, ¿ya? Del ciclo de Krebs en el tejido extrahepático. Entonces, se utiliza succinil-CoA como donor de la coenzima para generar el acetoacetil-CoA. Es decir, bueno, lo dibujé al revés, no importa. Ya. Lo voy a cambiar de lado. CH3, CO, CH2, CO, S-CoA. ¿Ah? Y este es el acetoacetil-CoA. La reacción es mediada por una transferasa, ¿ya?
no le voy a dar el nombre completo, esta es una alfa-beta, es beta-cetoaciltransferasa. Beta-cetoacil-CoA-transferasa. Pongámosle acá transferasa, ¿no? Y esta es una deshidrogenasa. Una vez que formamos el acetoacil-CoA en una reacción reversible, ¿ya? Se entra otra coenzima, y aquí sí entra una coenzima libre, y esta es mediada por la tiolasa. Ahora sí, cortamos acá y generamos dos moléculas de acetil-CoA. Es decir, las dos moléculas de acetil-CoA que provienen en este caso del beta-hidroxibutirato sintetizado en el hígado. Ahora tenemos dos moléculas de acetil-CoA en la matriz mitocondrial. ¿Qué hacen estas dos moléculas de acetil-CoA que entran en la matriz mitocondrial, generadas en la matriz mitocondrial del tejido estrepático a través de estas reacciones utilizando el cuerpo cetónico? Bueno, entran al ciclo de Krebs, ¿ya? Entran al ciclo de Krebs. ¿Y qué sabemos del ciclo de Krebs? Que genera 4CO2, genera 6 NADH, son dos moléculas de acetil-CoA, genera 2 FADH2 y genera 2 GTP. Entonces la energía en el tejido estrepático, bueno, NADH, cadena transportadora de electrones, FADH2, cadena transportadora de electrones. Aquí ya generamos un gradiente químico y eléctrico, aquí generamos otro gradiente químico y eléctrico, y acá tenemos energía directa. Entonces, la forma que tiene el tejido estrepático de obtener energía en una condición de hipoglicemia, ya sea generada por ejercicio físico de larga duración o ayuno prolongado, es a través de la síntesis de cuerpos cetónicos. Y esos cuerpos cetónicos en el tejido estrepático generan o vuelven a regenerar el acetil-CoA que va a entrar al ciclo, y el ciclo genera los equivalentes reducidos necesarios para que en la cadena transportadora de electrones asociada a la ATP sintasa puedan sintetizar ATP y así obtener energía. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Más allá de las reacciones químicas que están en el libro, están en las diapos, yo se las quise mostrar. Aquí lo que importa en el fondo es qué es lo que hacemos con el acetil-CoA que se genera en la beta-oxidación en el hepatocito. ¿Qué es lo que hace el hepatocito con el acetil-CoA? ¿Ya? ¿Por qué ese acetil-CoA se acumula? ¿Ya? Y después de entender por qué se acumula el acetil-CoA que proviene de la beta-oxidación, ¿qué es lo que ocurre con ese acetil-CoA? ¿Y para qué sirve el acetil-CoA? ¿Ya? No solamente la síntesis de cuerpos cetónicos, sino que para qué sirven los cuerpos cetónicos en el tejido estrepático. Obviamente eso es lo más importante. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Ok. Déjame mostrar. Alejandra, alcancé a ver que levantó la mano. Hábleme. No, que le puso una pregunta por el chat. O sea, pero la puedo leer. Que ¿por qué sí puede ocurrir el ciclo de Krebs en el tejido extrahepático a partir de acetil-CoA, pero no en el hígado? Porque en el hígado usted lo tiene regulado, pero en los órganos glicolíticos el ciclo de Krebs no está regulado de esa manera. Ya, gracias. Es decir, a ver, el ciclo de Krebs en todos lados, el ciclo de Krebs está regulado, ¿ya? Lo que pasa, a ver, el mecanismo asociado a la regulación del ciclo de Krebs, ¿ya? Por ejemplo, en el tejido extrahepático,
me refiero, cerebro, músculo esquelético, músculo cardíaco, ¿ya? Ahí, como son órganos glicolíticos y son de alto requerimiento energético, básicamente, todos, por ejemplo, si nos ubicamos en la matriz mitocondrial, todo lo generado en la matriz mitocondrial, particularmente equivalentes reducidos, van a ser rápidamente oxidados en la cadena transportadora de electrones. Eso va a significar que va a disminuir la concentración de NADH y va a aumentar la concentración de NAD+, es decir, de la especie reducida respecto de la especie oxidada respectivamente. Y eso no va a tener un control negativo sobre la actividad del ciclo. ¿Dónde va a haber un control? ¿Dónde va a haber un control en el ciclo, en los órganos glicolíticos? Es solamente en la concentración de oxalacetato. Y eso es general para todo. Es decir, la concentración de oxalacetato en los órganos glicolíticos también está en el orden de 3 órdenes de magnitud menor al resto de los intermediarios. Entonces, el acetil-CoA, si viene de los cuerpos cetónicos, o el acetil-CoA que viene de la glicólisis, o sea, que viene de la glucosa a través de la transformación del piruvato por el complejo piruvato deshidrogenasa, ese acetil-CoA, sí o sí, se tiene que condensar con una molécula de oxalacetato, dice la estequiometría, o la relación estequiométrica es de 1:1. Por lo tanto, si yo estoy generando más acetil-CoA, ¿ya? Y estoy generando más acetil-CoA producto de la transformación de los átomos de carbono de la glucosa, ese acetil-CoA, obviamente se va a empezar a acumular lentamente también en la matriz mitocondrial del tejido extrahepático. Pero resulta ser que, si aumenta levemente la concentración de acetil-CoA, que es el mecanismo regulatorio que vimos, inhibe parcialmente el complejo piruvato deshidrogenasa, activa la piruvato carboxilasa. Entonces, los átomos de carbono piruvato que proviene de la glicólisis, ¿ya? Van a terminar transformándose preferentemente en oxalacetato, pero en los órganos glicolíticos como el cerebro, músculo cardíaco y tejido muscular, ¿ya? Músculo esquelético, no hay gluconogénesis. Entonces, a pesar de que el piruvato se transforma en oxalacetato, ese oxalacetato no va a seguir la ruta gluconogénica, no hay gluconogénesis. Entonces el oxalacetato básicamente va a significar un aumento en la capacidad del ciclo. Y al aumentar la cantidad de moléculas de oxalacetato, entonces ese acetil-CoA que empezó a acumularse entra al ciclo y vuelve a disminuir su concentración. Por lo tanto, los niveles de acetil-CoA en la matriz mitocondrial de los órganos glicolíticos son transientes, es decir, suben, bajan, suben, bajan. Entonces suben porque no pueden incorporarse rápidamente al ciclo, y cuando suben, inhiben parcialmente inhiben transitoriamente el complejo piruvato deshidrogenasa, activan transitoriamente a piruvato carboxilasa, el piruvato se transforma en oxalacetato, sube transitoriamente la concentración de oxalacetato, y ahora sí, oxalacetato y acetil-CoA se condensan en una relación de 1:1, se genera el ciclo. ¿Qué pasa con la concentración de acetil-CoA? Vuelve a disminuir, y al disminuir se vuelve a activar el complejo piruvato deshidrogenasa, se deja de activar piruvato carboxilasa, entonces ahora el piruvato se transforma nuevamente en acetil-CoA, y así sucesivamente. Por lo tanto, acetil-CoA fluctúa entre un máximo y un mínimo, y eso es lo que va a gobernar o va a determinar los mecanismos de regulación para la entrada de acetil-CoA al ciclo. Pero ¿qué pasa con NADH? NADH difícilmente vaya a regular de manera eficiente y de manera prolongada al ciclo. ¿Por qué? Porque por ser órgano glicolítico y de alta demanda energética, ese NADH o SFH2, etcétera, van a ser rápidamente oxidados en la cadena transportadora de electrones. Entonces vamos a tener una razón NADH-NAD muy pequeña, ¿ya? Es decir, vamos a tener mayor poder oxidante que mayor poder reductor. Y eso va a significar una activación del ciclo. El ciclo va a estar entonces funcionando, ¿ya? Y no va a estar siendo regulado por NADH. Solamente va a estar siendo, entre comillas, regulado por la concentración de oxalacetato, ¿ya? Que eso es para todos igual, ¿ya? Además, en los órganos glicolíticos,
el complejo piruvato deshidrogenasa no presenta el mismo mecanismo regulatorio que en el hepatocito. En el hepatocito vimos que el complejo piruvato deshidrogenasa es regulado por fosforilación, ya sea por una quinasa o por una fosfatasa. Y esa quinasa y esa fosfatasa son reguladas por los niveles de acetil-CoA, NADH o ATP. En los órganos glicolíticos son generalmente, en el caso del complejo piruvato deshidrogenasa, es regulada directamente de manera alostérica solamente por los productos, es decir, por acetil-CoA y NADH. ¿Ya? Obviamente los niveles energéticos intracelulares, es decir, cuando hablamos de un aumento de ATP respecto de ADP, es decir, cuando hay muy bajo requerimiento energético, eso también tiene un efecto sobre las enzimas del ciclo, inhibiendo obviamente aquellas reacciones donde se genera energía, porque si no hay alto requerimiento energético, no hay necesidad de generar más energía, ¿ya? Entonces, por lo tanto, va a inhibir el ciclo, va a bajar la actividad del ciclo a través de la succinil-CoA deshidrogenasa, la succinil-CoA tioquinasa, o la succínico-tioquinasa, que es la GTP, y también en la citrato sintasa, ¿ya? Que también es modulada por los niveles de ATP y ADP, ¿ya? Lo mismo pasa con el complejo piruvato deshidrogenasa. Entonces, los mecanismos son diferentes, ¿ya?, en un órgano glicolítico respecto de un órgano gluconogénico como el hígado, ¿ya? No sé si la enredé más o... O sea, ya como en el hígado puede ocurrir gluconeogénesis, el oxalacetato va a entrar a la ruta gluconeogénica. Sí. Y en el fondo por eso como que el acetil-CoA se va a acumular porque no va a entrar al ciclo de Krebs. Entonces ese acetil-CoA se exporta a los tejidos extrahepáticos y en el tejido extrahepático sí puede ocurrir el ciclo de Krebs porque allá no ocurre gluconeogénesis. O sea, primero, el órgano no hay gluconogénesis, y al no haber gluconogénesis, a pesar de que la concentración de oxalacetato es baja, tú vas a tener una ruta de transformación, que es la reacción anaplerótica, donde el piruvato se puede transformar en oxalacetato. Pero a pesar de que el piruvato se transforme en oxalacetato por la piruvato carboxilasa, ese oxalacetato no va a seguir una ruta gluconogénica, sino que ese oxalacetato va a permitir que ahora se condense acetil-CoA. Y así acetil-CoA puede entrar al ciclo, tal cual como lo mostramos acá para el tejido extrahepático. Es decir, acetil-CoA, ¿por qué va a poder entrar al ciclo? Porque hay oxalacetato. Pero a pesar de que haber poco, yo tengo una ruta que me va a permitir generar oxalacetato, que es la ruta anaplerótica, ¿ya? Y ese es el juego importante que hay entre el complejo piruvato deshidrogenasa y piruvato carboxilasa. ¿Qué pasa cuando una persona está haciendo un ayuno prolongado? Prolongado me refiero ya no de 2 días o 3 días, sino que de un mes, llegamos a una condición de inanición. Es tal, ¿ya? Primero, en esa condición se generan sí o sí cuerpos cetónicos. ¿Y por qué se genera el cuerpo cetónico en el hígado? Porque el acetil-CoA, que proviene de la beta-oxidación, realmente ahí no puede entrar al ciclo. Ahí sí que el ciclo está súper deprimido. ¿Y por qué está deprimido o con baja actividad? Porque todo el oxalacetato, absolutamente todo el oxalacetato, el poco que hay, está siendo canalizado hacia la ruta gluconogénica para tratar en el fondo de nivelar o elevar los niveles de glucosa plasmática. Entonces, como realmente no hay oxalacetato, ¿ya?, a pesar de que el piruvato se puede transformar en oxalacetato, porque el acetil-CoA está activando a la piruvato carboxilasa, sí, el piruvato se está transformando en oxalacetato, pero el oxalacetato está siendo canalizado hacia la ruta gluconogénica. Y es debido a que el ciclo también está trabajando a baja capacidad, producto de una alta concentración de NADH. Entonces, por un lado tenemos el ciclo inhibido, y además es un ciclo con muy baja capacidad porque realmente no tenemos oxalacetato. En cambio, en un órgano glicolítico, ¿ya?, sí, se junta un poquito acetil-CoA, me activa la piruvato carboxilasa, el piruvato se transforma en oxalacetato, pero como no está favorecida una ruta gluconogénica en los órganos glicolíticos, porque realmente no hay, ¿ya?, ¿qué pasa con ese oxalacetato? Se condensa con acetil-CoA y entra al ciclo. Entonces tenemos un mecanismo de regulación tipo
on-off, se activa, se inactiva, se activa, se inactiva. Entonces, las concentraciones de acetil-CoA intramitocondrial son fluctuantes, aumentan un poquito esperando que oxalacetato aumente, y cuando oxalacetato aumenta por activación de la piruvato carboxilasa, acetil se condensa, entra al ciclo y por lo tanto la concentración libre de acetil-CoA disminuye. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando vuelva a bajar la concentración de oxalacetato. Entonces ahí, el piruvato, cuando se transforma en acetil-CoA por el complejo, o se transforma en oxalacetato por la piruvato carboxilasa, esas dos rutas están muy activas, ¿ya? Y cuando se inhibe una, se activa la otra, y así. ¿Para qué? Para aumentar los niveles de acetil-CoA, para aumentar transitoriamente los niveles de oxalacetato. Se condensan, vuelven a bajar, y así es. Y así sucesivamente, ¿ya? En cambio, en el hepatocito no. En el hepatocito, como los átomos de carbono están siendo canalizados a través de una ruta gluconogénica, realmente oxalacetato baja mucho. Entonces ahí a acetil-CoA no le queda otra que formar cuerpo cetónico. Entonces, eso se da en una condición diabetes tipo 2, diabetes mellitus, y un ayuno prolongado, pero muy prolongado. Estamos hablando de, no sé, un mes, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas de ayuno, y ahí tienes una muy baja tasa de metabolización de esos átomos de carbono o del acetil-CoA que proviene de la beta-oxidación para generar energía directamente, sino que lo transforma en cuerpo cetónico debido a que ese acetil-CoA no puede entrar al ciclo, ¿realmente? Y no puede entrar porque no hay oxalacetato, porque ese oxalacetato está siendo canalizado hacia la ruta gluconogénica, ¿ya? Yo con gusto, Catalina, y ya que me lo pide, se las voy a mostrar. Bueno, igual dije ayer que se la iba a mostrar, entonces, pero déjenme verla ahora, si alcanzo. Denme solamente 2 segundos, no, más de 2 segundos, 30 segundos, y descontando. ¿Dónde está? Ya, a ver. Ya. Ya, esto es cortita, pero como les dije ayer, o sea, la beta-oxidación de ácidos grasos impares, que es tan poco habitual, que es básicamente por la disponibilidad que existen de ácidos grasos impares. Lo único, digamos, las células vegetales generan ácidos grasos impares. Nosotros los mamíferos no generamos ácidos grasos impares. La síntesis de ácidos grasos real, mediada por una enzima, por ejemplo, el ácido graso sintasa, para el caso nuestro, genera ácidos grasos saturados de 16 átomos de carbono. Por lo tanto, la biodisponibilidad de los ácidos grasos impares es realmente muy baja, por no decir despreciable. Pero independiente, si yo tengo un ácido graso impar, CH2, 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 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Todavía podemos hacer aquí un ciclo de beta-oxidación. Es decir, va a actuar la acil-CoA deshidrogenasa para generar el alqueno, después va a actuar la hidratasa para generar el beta-hidroxiacil-CoA, después va a actuar la otra deshidrogenasa para transformar el beta-hidroxi en beta-cetoacil-CoA, y por último, con el consumo de una coenzima, genera, con la actividad de la tiolasa, genera acetil-CoA. Entonces, este es nuestro último ciclo para generar los productos que ya conocemos. Y el otro producto es propionil-CoA. Este es el producto, es decir, el producto de la degradación de un ácido graso impar genera propionil-CoA, aparte obviamente de FADH2, NADH y acetil-CoA. Ahí se generan números iguales, sí. ¿Ah?
dependiente obviamente del número de átomos de carbono del ácido graso impar, generamos igual número de FADH2, NADH y acetil-CoA. La diferencia está que genera propionil-CoA. Resulta ser que este propionil-CoA, por acción de una carboxilasa, ¿ya? Si es carboxilasa, formamos un enlace covalente y gastamos energía al permafosfato, ¿ya? Y por acción de esta carboxilasa, que es una propionil-CoA carboxilasa, genera el metil-malonil-CoA. Acá, metil-malonil-CoA, entonces me falta aquí. Se me perdió, espérense. Ya, genera el metil-malonil-CoA. Si genera el metil-malonil-CoA, se une a este átomo de carbono. Entonces tenemos unido al CH, SCH unido al CH3, y este es el metil-malonil-CoA. Y el metil-malonil-CoA, bueno, aquí hay una reacción mediada por una epimerasa, entonces cambia, este es el D-metil, lo transforma en un L-metil, ¿ya? Pero voy a saltar la epimerasa y posteriormente en una reacción mediada por una mutasa, aquí hay una mutasa, ¿ya? El metil-malonil-CoA se transforma en succinil-CoA, ¿ya? El succinil-CoA dijimos que era CH3, es CH2, no se me perdí, espérense, este es CH2, S-CoA, ¿ya? Forma succinil-CoA. Entonces, básicamente lo que ocurre es una transposición, por eso actúa una epimerasa, este grupo metilo lo cambia de posición y este lo coloca como grupo final, ¿ya? Entonces me salté el de la epimerasa. Pero básicamente, ¿qué es lo que importa acá? Que es un poco lo que les dije ayer, que un ácido graso impar, donde el propionil-CoA puede generar un intermediario. Esta es la gracia, que genera un intermediario del ciclo de Krebs. Y no solamente un intermediario del ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque este succinil-CoA en el ciclo de Krebs yo lo puedo transformar en un succinato, el succinato lo puedo transformar en un fumarato, el fumarato lo puedo transformar en un malato, ¿ya? Y el malato lo puedo transformar en un oxalacetato. Aquí sale, ¿ya? Aquí sale NADH. Y el oxalacetato sabemos que lo podemos transformar en un PEP. ¿Y qué podemos hacer con el PEP? Formar glucosa, ¿ya? A través de la gluconogénesis. Entonces, ¿cuál es la característica de un ácido graso impar? Que si bien es cierto en la literatura nos dicen ningún ácido graso que genere acetil-CoA es gluconogénico, es decir, eso significa que el acetil-CoA, o más bien dicho, no existe ninguna ruta metabólica que dé cuenta de la síntesis de glucosa a partir de una molécula de acetil-CoA, y eso es correcto, ¿ya? Los ácidos grasos no son gluconogénicos, a excepción de los ácidos grasos impares. Pero la gracia está en que el ácido graso impar no solamente genera acetil-CoA, sino que genera propionil-CoA. Y sí existe una ruta de transformación del propionil-CoA en un intermediario del ciclo de Krebs, que es succinil-CoA. Y teniendo succinil-CoA, los transformo en succinato, fumarato, malato, oxalacetato, PEP. Y ahí tengo mi ruta gluconogénica. Esa es la única ventaja.
¿ya? Pero uno podría decir, bueno, entonces yo puedo aumentar los niveles de glucosa plasmática ingiriendo ácidos grasos impares. Sí, podría ser, pero realmente la concentración o la biodisponibilidad de estos ácidos grasos es realmente despreciable, ¿ya? Pero esa es la única importancia que tienen los ácidos grasos impares, ¿ya? El propionil-CoA, no sé, el séptimo ciclo, es que depende del número de átomos de carbono. Si tienes un ácido graso de 5 átomos de carbono, el propionil-CoA se genera en el primer ciclo. Si tienes un ácido graso de 7 átomos de carbono, el propionil-CoA lo generas en el segundo ciclo, y así. Entonces no se casen con, Benjamín, no se casen con el séptimo ciclo, porque tendrías que tener un propionil-CoA de 17 átomos de carbono. Ahí sí. ¿Ya? Si tienes un ácido graso impar de 17 átomos de carbono, en el último ciclo, claro, ahí deberían ser 14, 15, 16, 17. Claro, en el séptimo ciclo se generaría el propionil-CoA, ¿ya? Si es un N impar, por ejemplo, si es de 17 átomos de carbono, van a ser 7 ciclos. En cada ciclo van a generar un acetil-CoA, 7 por 2, 14, y en ese último ciclo generan el propionil-CoA, y tienen, por lo tanto, en 7 ciclos van a generar 7 acetil-CoA, 7 NADH y 7 FADH2, y un propionil-CoA. ¿Ya? ¿Ahí sí, Cata? ¿Sí? Súper. ¿Ya? Qué bueno. Ya, ya dejemos la clase hasta hoy día, hasta aquí, no, me quedan pocos minutos, pero creo que hoy día tienen las pruebas, así que yo las voy a revisar hoy día. Voy a revisar las pruebas. Los ayudantes creo que las tienen ya corregidas. Me acaban de informar por internet, ¿ya? Así que, si no es así, más tardar van a ser mañana las notas que las vamos a subir, ¿ya? Y ahí conversamos, dependiendo de las notas, vamos a conversar. Bueno, cada vez se están conectando menos, así que conversaré con los que se quieren. Ya. Igual, Benja, que esté muy bien. Cuídense. También usted. Dígame, Alejandra, cuénteme. Si quiere, si no de materia y algo, si quiere me lo envía por chat o si quiere me lo... O sea, es que... ¡Oh, Carlos! Estúpido. Perdón, bro. Estúpido. Ya. Que en el Leninger, en el capítulo del ácido cítrico, como que al final sale el ciclo del glioxilato. ¿Eso entra en la... ¿Eso lo vimos o no lo vimos? Pero Alejandro, usted estaba todas las clases conmigo. ¿Lo vimos o no lo vimos? Es que estoy muy segura de que no, pero por si acaso. ¿Ya ha revisado las diapositivas que yo subí, no? No, las diapositivas no las he revisado. Revísela igual. No, eso yo se los paso a los agrónomos. El ciclo de glioxilato solamente está en los vegetales. Ya, gracias, profe. Así que no, ese no entra. Ya, chao, Gemara. Hoy día no hizo ninguna pregunta, Gemara, ninguna. No andaba con ganas de preguntar. Ya. Que estén bien, cuídense, ya. Tranquila, Alejandra. No. Ya, cuídense, que estén bien. No hay problema. A veces entra, ustedes han visto, o han escuchado, a veces entra mi hija y es peor. Chao, Alejandra, que estén bien, cuídense.